Mío hacia el pueblo español es como uno que tuvo una enamorada y no deja de quererla aun cuando la traicionó. Las memorias, los lazos son tan fuertes, son casi indelebles. En Israel la mitad de la población se llama española. Yo soy español, sefardita. Mis antepasados llegaron de España en el siglo XV. Vinieron a Turquía, después a Jerusalén. Aquí vivimos 330 años y todos esos siglos se hablaba el español antiguo, en mi casa también. Nos llevamos las canciones, las romanzas, nos llevamos carácter español, creo yo. Hay un refrán que dice: fríete en el aceite, no demandes de la gente. Es decir, no pida limosna el honor, el orgullo, la cocina, la comida, los vestidos, este peine alto que mi madre se ponía. Y también guardamos el idioma antiguo hasta el día de hoy. Hay aquí comunidades que siguen hablando como el español antiguo del siglo XV. Y las creaciones literarias que fueron hechas en España siguen viviendo hoy y forman parte del ritual aún de la sinagoga. En el Día del Perdón, usted puede ir a una sinagoga 5 minutos de aquí y escuchar el Día del Perdón partes que se dicen en español antiguo para las mujeres que no entienden el hebreo quizás. Ahora, en España, primeramente, parece que gran parte de la población corre en sus venas sangre judía, porque según la tradición judía, a la expulsión de España, la tercera parte de los judíos quedaron, la tercera fueron liquidados y la tercera parte salió. Pero aquella parte que quedó y entró en toda la sociedad española, hasta hoy recibo cartas de mucha gente, de Palma de Mallorca, de Andalucía, de Málaga, de Barcelona, que me preguntan, hacen preguntas porque creen que son descendientes de judíos. Es algo que está ahí dentro de muchos círculos. No sé qué influencia esto puede tener sobre la gente, pero hay ciertos lazos. Después la influencia de la Biblia, que forma parte de la civilización cristiana y la civilización internacional, universal, occidental.